¿Alguna vez te has preguntado cómo era vivir como concubina en el harén de un sultán otomano, atrapada en un mundo donde tu belleza podía ser tu boleto a la gloria o tu sentencia de muerte? Hoy vamos a desenterrar la verdad detrás de las paredes doradas del harén, un lugar que el mundo imaginaba como un paraíso, pero que era una prisión donde miles de mujeres enfrentaron horrores inimaginables. Prepárate para un viaje al corazón de un sistema que convirtió a niñas en esclavas, disfrazando su sufrimiento con lujo. Si estás listo para conocer la verdad, demuestra tu compromiso con la justicia histórica y suscríbete ahora. ¿Cuántos seremos los que buscamos la verdad detrás de estas historias olvidadas? El harén del sultán otomano no era un cuento de hadas. Durante más de 5 siglos, desde el siglo XIII hasta 1922, fue un engranaje clave del poder imperial, diseñado para controlar, explotar y perpetuar un sistema de esclavitud sexual. No se trataba solo de complacer al sultán, sino de mantener un equilibrio político, asegurar herederos y demostrar el dominio del imperio sobre las poblaciones conquistadas. Las mujeres que llegaban al harén, principalmente niñas de entre 8 y 14 años, eran arrancadas de sus hogares en regiones como los Balcanes, el Cáucaso o Ucrania. Estas no eran capturas al azar. El Imperio Otomano creó una red de tráfico humano que operaba con la precisión de una máquina militar. La ley islámica prohibía esclavizar a musulmanas, así que los otomanos apuntaban a comunidades cristianas, como serbios, griegos, georgianos o ucranianos, seleccionando a las niñas más hermosas para alimentar el apetito del sultán. Este proceso comenzaba con razias organizadas o compras directas. En lugares como Georgia, algunas familias, engañadas por promesas de riqueza, vendían a sus hijas, creyendo que el harén les ofrecería una vida mejor. Imagina el dolor de una madre despidiéndose de su hija de 10 años, convencida de que le da un futuro brillante, cuando en realidad la condena a una vida de servidumbre. Los tártaros de Crimea eran los principales intermediarios, actuando como traficantes que presentaban a las niñas más bellas como regalos al sultán. Estas niñas enfrentaban un proceso de selección inhumano. Los exámenes médicos eran invasivos y degradantes, inspecciones ginecológicas para verificar la virginidad, revisiones de dientes, piel y cabello como si fueran ganado. Pero el horror iba más allá. Los médicos otomanos infestaban a las niñas con piojos para detectar enfermedades, creyendo que los insectos no sobrevivían en cuerpos enfermos. Durante semanas, estas niñas soportaban picazón y humillación, mientras su salud era monitoreada como un experimento. Las que superaban estas pruebas llegaban al palacio de Topkapi, en Estambul, donde comenzaba la destrucción de su identidad. Sus nombres originales eran reemplazados por nombres turcos, como Gulbahar o Flor de Primavera, basados en su apariencia. Este cambio era más que simbólico, era un borrado total de su pasado. Se les prohibía contactar a sus familias, y muchas eran engañadas con la noticia de que sus seres queridos habían muerto. La conversión al Islam era obligatoria, aunque pocas entendían los rituales o el idioma. Este proceso deshumanizante era solo el preludio de un sistema educativo diseñado para transformarlas en objetos de placer. Durante 2 años, estudiaban turco, árabe y persa, además del Corán, no por devoción, sino para demostrar sumisión. Aprendían a bailar, tocar instrumentos como el oud y recitar poesía, pero cada habilidad tenía un único propósito: complacer al sultán. Las lecciones en artes eróticas eran particularmente crueles. Mujeres mayores, que habían pasado por el mismo sistema, enseñaban a las nuevas generaciones técnicas de seducción, perpetuando un ciclo de trauma. Imagina ser una adolescente, forzada a aprender cómo complacer sexualmente a un hombre que quizás nunca conocerías, mientras tu humanidad se desvanecía. El control sobre sus cuerpos era absoluto. Dietas estrictas para mantener un peso ideal, rutinas de ejercicio para asegurar flexibilidad y baños supervisados por eunucos y matronas.
Cada aspecto de su existencia estaba regulado, desde lo que comían hasta cómo se movían. Este nivel de control creaba una dependencia total del sistema, donde las mujeres perdían toda autonomía. La competencia era otro tormento. Con hasta 1000 mujeres en el harén, todas luchaban por la atención de un solo hombre. Las que no lo lograban podían pasar décadas esperando, envejeciendo en un lujo que se sentía como una tumba. Esta espera interminable generaba ansiedad y, en muchos casos, locura. El harén no era solo un lugar físico, era un sistema psicológico diseñado para quebrar espíritus. Las mujeres aprendían a ver a sus compañeras como rivales, no como aliadas, compitiendo por privilegios básicos como mejor comida o ropa más fina. Esta dinámica aseguraba que el sistema se mantuviera a sí mismo, con las propias mujeres vigilándose unas a otras. Si esta verdad te está impactando, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusa. Ahora, exploremos cómo funcionaba la jerarquía del harén, un sistema diseñado para maximizar la desesperación y el control. La jerarquía del harén otomano era un laberinto de poder y sufrimiento, diseñado para mantener a las concubinas en un estado constante de competencia y sumisión. En la base estaban las odaliscas, esclavas que realizaban tareas domésticas como limpiar o coser, pero que tenían la posibilidad teórica de ascender si captaban la atención del sultán. Por encima, estaban las concubinas que servían directamente al sultán, encargadas de tareas como vestirlo o atender sus necesidades diarias. Estas mujeres vivían con la esperanza de ser notadas durante sus labores, aunque la mayoría nunca lo lograba. Más arriba estaban las hosde, o favoritas, que habían tenido encuentros sexuales con el sultán, un estatus que les otorgaba ciertos privilegios, pero también las convertía en blancos de envidia y conspiraciones. En la cima de la pirámide estaban las Kadin, las esposas oficiales que habían dado a luz a un hijo del sultán, y la Valide Sultán, la madre del sultán reinante, quien ostentaba un poder inmenso, pero vivía bajo la constante amenaza de intrigas palaciegas. Esta estructura no solo dividía a las mujeres, sino que las enfrentaba en una lucha despiadada. La moneda real en el harén no era el oro, sino la atención del sultán, y esta era extremadamente limitada. Con cientos de mujeres compitiendo, las probabilidades de éxito eran mínimas. Por ejemplo, en el siglo XVI, durante el reinado de Solimán el Magnífico, el harén albergaba unas 700 mujeres, pero solo unas pocas llegaban a interactuar con el sultán. La mayoría pasaba sus días en una rutina agotadora. Despertaban antes del amanecer, se sometían a horas de preparación física, se vestían con ropas elaboradas y esperaban, a menudo en vano, por una oportunidad que nunca llegaba. Esta espera podía durar años, incluso décadas, y muchas mujeres morían sin haber cumplido el propósito para el que fueron capturadas. Los castigos en el harén eran otro mecanismo de control. Las reglas eran estrictas, y cualquier infracción, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias devastadoras. Una mirada prolongada a un eunuco, una queja susurrada o un gesto de tristeza podían resultar en castigos como latigazos, privación de comida o encierro en celdas oscuras. El castigo más temido era el exilio al Palacio Viejo, o Esquisaray, un lugar donde las mujeres eran enviadas a desaparecer. Sin posesiones, sin esperanza de matrimonio ni libertad, muchas optaban por el suicidio antes que enfrentar esta muerte en vida. Los registros históricos, como los de Evliya Çelebi, un viajero otomano del siglo XVII, describen cómo algunas mujeres se arrojaban desde las murallas del palacio para escapar de este destino. La vigilancia era asfixiante. Los eunucos, hombres castrados que supervisaban el harén, controlaban cada aspecto de la vida de las concubinas, desde el acceso a la comida hasta el uso de los baños. Algunos eunucos, marcados por su propio trauma, desarrollaban formas sádicas de ejercer su poder. Podían negar agua en los calurosos veranos de Estambul o realizar inspecciones corporales invasivas bajo pretextos falsos. Esta dinámica creaba un ambiente de desconfianza total, donde las mujeres aprendían a denunciar a sus compañeras por infracciones menores para ganar el favor de los eunucos o las matronas.
Una palabra fuera de lugar podía interpretarse como sedición, y un gesto de nostalgia podía ser visto como un plan de escape. La privacidad era un lujo inexistente, y cada conversación era un riesgo. El aislamiento del mundo exterior era tan completo que muchas mujeres perdían el contacto con la realidad. Algunas creaban fantasías elaboradas, imaginando que sus familias las buscaban o que serían rescatadas. Otras se hundían en un estado catatónico, incapaces de soportar las contradicciones de su existencia. Las que envejecían en el harén enfrentaban un destino cruel. La belleza era su única moneda, y el tiempo era su enemigo. Ver llegar a nuevas mujeres, más jóvenes y hermosas, mientras su propio valor disminuía, era una tortura psicológica. Muchas optaban por el suicidio antes que enfrentar la irrelevancia y el eventual exilio al Palacio Viejo. El sistema de castigos y vigilancia no solo quebraba a las mujeres, sino que las convertía en cómplices de su propia opresión. La traición se incentivaba. Denunciar a una rival podía significar un mejor trato o una oportunidad de ascender. Esto destruía cualquier posibilidad de solidaridad. Las mujeres aprendían a sonreír mientras sufrían, a fingir gratitud por una vida que las estaba destruyendo. Este ambiente de desconfianza y competencia era tan opresivo que, según los historiadores como Leslie Pierce, muchas concubinas desarrollaban trastornos psicológicos, desde ansiedad crónica hasta disociación. El impacto psicológico del harén era profundo y duradero. Las mujeres que sobrevivían lo hacían a costa de su humanidad, aprendiendo a manipular, traicionar y suprimir sus emociones. Algunas, sin embargo, lograban un poder limitado dentro del sistema. Las Valide Sultans, por ejemplo, podían influir en la política otomana, formando alianzas y manipulando la sucesión. Pero este poder venía con un costo. Estaban atrapadas en un juego constante de intrigas, donde un error podía significar la muerte. El harén no era solo un lugar de esclavitud. Era un campo de batalla político donde las mujeres, a pesar de su falta de libertad, encontraban formas de ejercer influencia, a menudo a un costo personal devastador. El harén otomano no solo era un lugar de sufrimiento físico y psicológico, sino también un escenario de intrigas políticas que moldearon el destino del imperio. Las mujeres, aunque esclavizadas, a veces lograban ejercer un poder sorprendente, especialmente las Valide Sultans, las madres de los sultanes reinantes. Estas mujeres no solo supervisaban el harén, sino que actuaban como consejeras políticas, negociando alianzas y manipulando la sucesión al trono. Un ejemplo icónico es Hürrem Sultán, una esclava rusa capturada en el siglo XVI que se convirtió en la esposa legal de Solimán el Magnífico. Hürrem rompió las reglas del sistema al pasar de concubina a reina, influyendo en decisiones de Estado y asegurando que sus hijos tuvieran prioridad en la sucesión. Pero su historia es excepcional. La mayoría de las concubinas nunca alcanzaban tal influencia y vivían atrapadas en un ciclo de servidumbre. El poder de las Valide Sultans no era un regalo, era una conquista ganada a través de inteligencia y sacrificio. Estas mujeres debían navegar un entorno donde cualquier error podía costarles la vida. Por ejemplo, Kösem Sultán, en el siglo XVII, gobernó el harén durante décadas y actuó como regente para sus hijos y nietos. Sin embargo, su influencia la convirtió en un blanco y eventualmente fue asesinada por órdenes de otra Valide Sultan, Turhan, en una lucha por el control. Este tipo de intrigas revela cómo el harén era un microcosmos del poder otomano, donde las mujeres, a pesar de su esclavitud, podían convertirse en jugadoras clave en el juego político. Las concubinas que daban a luz a un hijo del sultán enfrentaban un destino agridulce. Convertirse en madre de un príncipe otorgaba estatus, pero también las ponía en el centro de un conflicto mortal. El sistema de sucesión otomano, conocido como el sistema de fratricidio, permitía que los príncipes compitieran por el trono, a menudo eliminando a sus hermanos para asegurar su posición. Las madres se convertían en estrategas, protegiendo a sus hijos de asesinatos orquestados por otras concubinas. Los registros históricos, como los de Ahmed Refik,
documentan casos de envenenamientos y abortos inducidos para eliminar rivales. Una concubina embarazada era un blanco inmediato, ya que su hijo representaba una amenaza para los herederos de otras mujeres. La vida diaria en el harén estaba estructurada para mantener a las mujeres en un estado de preparación constante, aunque la mayoría nunca llegaba a ver al sultán. Las concubinas seguían horarios estrictos. Se levantaban al amanecer, dedicaban horas a su aseo personal y participaban en actividades como bordado o música, todo diseñado para mantenerlas ocupadas y sumisas. Sin embargo, estas actividades también servían como un recordatorio constante de su propósito: estar listas para un encuentro que probablemente nunca ocurriría. Los historiadores estiman que, en el siglo XVII, menos del 10% de las concubinas llegaban a interactuar directamente con el sultán, dejando al resto en un limbo de espera interminable. La educación en el harén, aunque rigurosa, era una herramienta de control más que de empoderamiento. Las concubinas aprendían habilidades como la caligrafía o la poesía, pero estas no eran para su beneficio personal, sino para aumentar su valor como entretenimiento. En el siglo XVIII, con la influencia de las reformas occidentales, algunas concubinas comenzaron a aprender francés o a tocar el piano, reflejando un cambio en los gustos de la corte. Sin embargo, estas habilidades seguían sirviendo al mismo propósito: hacerlas más atractivas para el sultán. La educación también incluía lecciones de etiqueta palaciega, que reforzaban la sumisión y la jerarquía. Las concubinas debían aprender a moverse con gracia, hablar en voz baja y evitar cualquier comportamiento que pudiera interpretarse como desafío. El sistema de eunucos era otro pilar del control en el harén. Estos hombres, castrados de niños, eran los guardianes de las concubinas, pero también sus carceleros. Su papel iba más allá de la supervisión. Controlaban el acceso a recursos básicos como comida, ropa o incluso agua. Algunos eunucos, como el jefe de los eunucos negros, conocido como Kislar Aga, tenían un poder comparable al de los visires del sultán. Sin embargo, su autoridad venía acompañada de una profunda alienación. Los eunucos, víctimas de su propia mutilación, a menudo canalizaban su frustración en crueldades contra las concubinas, desde inspecciones humillantes hasta castigos arbitrarios. La economía del harén era otra fuente de desigualdad. Las valides sultans podían recibir hasta 3.000 aspers al día, mientras que las odaliscas de menor rango apenas obtenían 40. Esta disparidad no era solo financiera, era una herramienta para reforzar la jerarquía y fomentar la competencia. Las mujeres con más recursos podían comprar favores o influir en los eunucos, mientras que las de menor rango luchaban por sobrevivir. Esta dinámica aseguraba que el sistema se mantuviera a sí mismo, con las mujeres atrapadas en un ciclo de envidia y traición. El impacto cultural del harén se extendía más allá de sus muros. En Estambul, el harén era visto como un símbolo de poder imperial, pero también como un lugar de misterio y temor. Las historias de ejecuciones masivas, como la de Ibrahim el Loco en 1646, cuando 300 concubinas fueron ahogadas en el Bósforo, alimentaban el imaginario colectivo. Estas historias, documentadas por cronistas como Naima, servían como advertencia. El poder del sultán era absoluto, y las concubinas eran desechables. El harén otomano no solo era un lugar de esclavitud física, sino también un campo de batalla psicológico donde las concubinas aprendían a sobrevivir a través de la manipulación y la traición. La competencia entre ellas era feroz y no se limitaba a ganar el favor del sultán. Las mujeres se enfrentaban en guerras silenciosas por estatus, recursos y supervivencia. Una de las tácticas más oscuras eran los envenenamientos. Las concubinas usaban hierbas como la belladona o el acónito, administradas en pequeñas dosis para inducir abortos o enfermedades en sus rivales. Los registros otomanos, como los de Mustafa Ali, describen casos en los que concubinas embarazadas perdían a sus bebés tras consumir alimentos o bebidas contaminados. Estas no eran simples disputas, eran campañas calculadas para eliminar amenazas. La maternidad en el harén era una bendición y una maldición. Dar a luz a un hijo del sultán otorgaba un estatus elevado,
pero también exponía a la madre a un peligro constante. Las concubinas que lograban convertirse en kadin o esposas oficiales debían proteger a sus hijos de las intrigas de otras mujeres. El sistema de sucesión otomano incentivaba esta violencia. Solo un príncipe podía heredar el trono, lo que llevaba a asesinatos entre hermanos. Las madres se convertían en estrategas, formando alianzas con eunucos o visires para asegurar la supervivencia de sus hijos. Un caso notable es el de Mahidevran, concubina de Solimán el Magnífico, cuya rivalidad con Hürrem Sultan llevó a un intento de asesinato contra el hijo de esta última, Mustafa, quien finalmente fue ejecutado por orden de su padre en 1553. El aislamiento psicológico era otra arma del sistema. Las concubinas estaban completamente separadas del mundo exterior, sin acceso a noticias, cartas o cualquier conexión con sus vidas pasadas. Esta desconexión las llevaba a crear mundos internos para sobrevivir. Algunas imaginaban que sus familias las buscaban, mientras que otras desarrollaban trastornos disociativos, creando personalidades alternativas para lidiar con el trauma. Los historiadores, como Suraya Faroqui, señalan que este aislamiento era intencional. Al cortar los lazos con el pasado, el harén aseguraba que las mujeres dependieran completamente del sistema para su identidad y propósito. La vida en el harén también estaba marcada por rituales que reforzaban la sumisión. Cada día comenzaba con un protocolo estricto. Las concubinas se levantaban al amanecer, participaban en baños colectivos supervisados por matronas y se preparaban para posibles visitas del sultán. Estas visitas eran raras, pero la preparación era constante, creando una sensación de urgencia perpetua. Las mujeres pasaban horas aplicando maquillaje, arreglando su cabello y vistiendo ropas elaboradas, todo para mantener la ilusión de perfección. Los registros del siglo XVIII, como los de Lady Mary Wortley Montagu, una viajera inglesa que visitó el harén, describen cómo las concubinas vivían en un estado de expectativa suspendida, siempre listas pero raramente requeridas. Los eunucos jugaban un papel crucial en este sistema de control. Además de supervisar las rutinas diarias, actuaban como espías, informando cualquier comportamiento que pudiera considerarse rebelde. Algunos eunucos, como el Kislar Aga, acumulaban tanto poder que influían en las decisiones políticas del imperio. Sin embargo, su autoridad venía acompañada de una profunda alienación. Castrados de niños, muchos eunucos proyectaban su frustración en las concubinas, creando sistemas de castigos arbitrarios. Por ejemplo, podían negar acceso a los baños, o imponer inspecciones corporales humillantes como forma de entretenimiento sádico. La economía del harén también reflejaba su crueldad. Las concubinas de menor rango recibían estipendios mínimos, apenas suficientes para sobrevivir, mientras que las kadin y la valide sultán acumulaban riquezas. Esta disparidad fomentaba la competencia, ya que las mujeres con más recursos podían sobornar a los eunucos o comprar favores. Los registros del palacio de Topkapi muestran que, en el siglo XVII, una valide sultán podía recibir hasta el equivalente de $100.000 modernos al mes, mientras que una odalisca apenas obtenía lo necesario para comida básica. Esta desigualdad no era accidental. Era una herramienta para mantener a las mujeres divididas y dependientes. El impacto del harén en la cultura otomana era profundo. Aunque era un lugar cerrado, las historias de sus horrores se filtraban al exterior, alimentando rumores y temores. Los cronistas otomanos, como Evliya Çelebi, describían el harén como un lugar de belleza y terror, donde el poder absoluto del sultán se manifestaba en su capacidad para disponer de vidas humanas. Las ejecuciones masivas, como las ordenadas por Ibrahim el Loco, reforzaban esta imagen. Estas historias no solo aterrorizaban a las concubinas, sino que también servían como propaganda del poder imperial, recordando a la población que el sultán era intocable. El harén también era un reflejo de las dinámicas de género en el Imperio Otomano. Aunque las mujeres estaban esclavizadas, algunas lograban ejercer influencia a través de la manipulación y la inteligencia. Las valides sultans, por ejemplo, podían negociar tratados o influir en la política exterior. Sin embargo, este poder era frágil.
ya que dependía de la supervivencia de sus hijos y de su capacidad para mantenerse en el favor del sultán. Esta paradoja muestra cómo el harén era un espacio donde las mujeres, a pesar de su opresión, podían encontrar formas de resistencia, aunque a un costo personal inmenso. El harén otomano no solo era un lugar de esclavitud y competencia, sino también un reflejo de las dinámicas culturales y sociales del imperio. A medida que el imperio otomano se expandía, el harén se convirtió en un símbolo de su poder, exhibiendo la capacidad del sultán para controlar no solo territorios, sino también vidas humanas. Sin embargo, este símbolo venía con un costo humano devastador. Las concubinas, provenientes de diversas regiones como Albania, Grecia o el Cáucaso, representaban la diversidad del imperio, pero también su brutalidad. Cada mujer traía consigo su cultura, idioma y tradiciones, pero éstas eran sistemáticamente borradas para moldearlas en un ideal otomano de sumisión y belleza. La música y el arte jugaban un papel importante en el harén, pero no como formas de expresión personal. Las concubinas aprendían a tocar instrumentos como el saz o el ney, y a cantar canciones que alababan al sultán o narraban historias de amor épico. Estas habilidades, aunque impresionantes, eran otra forma de control, diseñadas para mantener a las mujeres ocupadas y enfocadas en su rol como entretenimiento. Los registros del siglo XVII, como los de Evliya Çelebi, describen cómo las concubinas actuaban en representaciones teatrales privadas para el sultán, interpretando papeles que reforzaban su imagen de perfección y sumisión. Estas actuaciones no eran opcionales. Una mala interpretación podía resultar en castigos severos. La religión también era una herramienta de control. Aunque las concubinas eran forzadas a convertirse al Islam, su práctica religiosa estaba estrictamente regulada. Aprendían a recitar el Corán y a realizar oraciones, pero estas actividades eran supervisadas por matronas que aseguraban que no hubiera desviaciones. La conversión no era solo espiritual, era una forma de despojarlas de su identidad previa y atarlas al sistema otomano. Sin embargo, algunas concubinas encontraban consuelo en la religión, usando la oración como una forma de resistencia silenciosa. Los historiadores, como Leslie Pierce, señalan que algunas mujeres escribían poesía religiosa en secreto, expresando su dolor y esperanza a través de versos que nunca serían vistos por el sultán. El impacto físico del harén también era significativo. Las concubinas vivían en un entorno de lujo aparente, con habitaciones decoradas con mosaicos y sedas, pero este lujo era una fachada. Las condiciones de vida podían ser duras, especialmente para las odaliscas de menor rango. Las enfermedades, como la tuberculosis, eran comunes debido a la falta de ventilación y el hacinamiento. Los registros médicos del Palacio de Topkapi muestran que, en el siglo XVIII, las epidemias podían diezmar a las concubinas, especialmente a las más jóvenes y vulnerables. La atención médica era básica, y los tratamientos a menudo eran más crueles que las enfermedades mismas, incluyendo sangrías o el uso de hierbas tóxicas. La relación entre las concubinas y los eunucos era compleja. Aunque los eunucos eran sus carceleros, también eran víctimas del mismo sistema. Muchos provenían de África subsahariana, capturados y castrados para servir en el palacio. Esta mutilación los dejaba en un limbo social, ni hombres ni mujeres, lo que generaba una profunda alienación. Algunos eunucos formaban alianzas con las concubinas, intercambiando favores por protección, mientras que otros usaban su poder para humillarlas. Los registros históricos, como los de Ahmed Cevdet Pasha, describen cómo algunos eunucos acumulaban riquezas sobornando a las concubinas o vendiendo información al exterior. El harén también era un lugar de innovación cultural. En el siglo XIX, bajo las reformas Tanzimat, el harén comenzó a adoptar influencias occidentales. Las concubinas aprendían idiomas como el francés y habilidades como la pintura al óleo, reflejando el interés de la corte otomana por modernizarse. Sin embargo, estas reformas no cambiaron la esencia del harén, seguía siendo un lugar de esclavitud. Las mujeres que aprendían estas habilidades lo hacían para aumentar su valor, no para su propio beneficio. Un ejemplo es el de Nakshidil Sultan, una concubina del siglo XIX que, según algunas fuentes, era de origen francés,
y trajo influencias culturales europeas al harén, aunque su historia está envuelta en mitos. La abolición del harén, en 1909, marcó el fin de una era. La revolución de los jóvenes turcos buscaba modernizar el imperio, y el harén era visto como un símbolo de atraso. Sin embargo, la transición no fue fácil. Muchas concubinas, que habían pasado toda su vida en el palacio, no tenían a dónde ir. Algunas fueron liberadas con pequeñas pensiones, mientras que otras fueron absorbidas por familias otomanas como sirvientas. Los registros de la época, como los de Halide Edip, muestran que muchas de estas mujeres lucharon por adaptarse a un mundo que no conocían, habiendo perdido su identidad y su propósito. El impacto del harén en la sociedad otomana era profundo. Aunque era un lugar cerrado, influía en la percepción del poder imperial. Las historias de las concubinas, sus intrigas y sus sufrimientos se filtraban al exterior, alimentando la imaginación popular. En Europa, el harén era visto como un lugar exótico y sensual, una imagen que ocultaba su verdadera naturaleza. Artistas como Delacroix pintaban escenas románticas del harén, ignorando el dolor que se escondía detrás de las cortinas de seda. El legado del harén otomano trasciende su existencia física, ofreciendo lecciones sobre el poder, la opresión y la resiliencia humana. Aunque el harén fue abolido en 1909, su impacto sigue resonando en cómo entendemos la esclavitud y la explotación de género. El harén no era solo un lugar. Era un sistema que reflejaba las dinámicas de poder del Imperio Otomano, donde las mujeres eran usadas como herramientas para consolidar el dominio del sultán. Sin embargo, dentro de este sistema opresivo, algunas concubinas encontraron formas de resistencia, desde la poesía secreta hasta la manipulación política, demostrando una fuerza extraordinaria en circunstancias imposibles. Una de las figuras más fascinantes del harén es Mihrimah Sultán, hija de Hürrem y Solimán, quien, aunque no era concubina, ejerció un poder significativo desde el harén. Mihrimah financió mezquitas y obras de caridad, dejando un legado arquitectónico que aún se puede ver en Estambul. Su influencia muestra cómo las mujeres, incluso dentro de un sistema restrictivo, podían dejar una marca en la historia. Sin embargo, para la mayoría de las concubinas, la resistencia era más sutil. Un poema escondido, una oración susurrada, o simplemente la voluntad de sobrevivir otro día. El harén también nos obliga a reflexionar sobre la trata de personas moderna. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2025, más de 25 millones de personas están atrapadas en formas de esclavitud moderna, muchas de ellas mujeres y niñas. Aunque los contextos han cambiado, las dinámicas de control, deshumanización y explotación son inquietantemente similares. Comprender el harén nos ayuda a reconocer estas señales en nuestra propia época, desde el tráfico sexual hasta el trabajo forzado. Es un recordatorio de que el lujo aparente puede ocultar un sufrimiento profundo, y de que debemos permanecer vigilantes ante sistemas que disfrazan la opresión como oportunidad. La literatura y el arte otomanos también fueron moldeados por el harén. Poetas como Baki escribían versos que alababan la belleza de las concubinas, pero ignoraban su dolor. Estas obras, aunque hermosas, contribuían a la mitificación del harén como un lugar de placer, en lugar de un espacio de trauma. En contraste, algunas concubinas dejaban diarios o poemas secretos, aunque pocos han sobrevivido. Un ejemplo es un manuscrito anónimo del siglo XVII, descubierto en los archivos de Topkapi, que describe el dolor de una concubina por su familia perdida. Estos textos son raros, pero ofrecen una ventana al alma de mujeres que se negaron a ser silenciadas. El harén también influía en la diplomacia otomana. Las Valide Sultans, como Safiye Sultan en el siglo XVI, mantenían correspondencia con reinas europeas, como Isabel I de Inglaterra, negociando tratados comerciales. Estas interacciones muestran cómo el harén, a pesar de su aislamiento, estaba conectado al mundo exterior. Sin embargo, este poder era frágil, ya que dependía de la posición del sultán y de la supervivencia de sus hijos. Las mujeres que lograban esta influencia lo hacían a costa de una vigilancia constante, sabiendo que un paso en falso
podía llevarlas a la ejecución. La transición del harén a su abolición dejó cicatrices en la sociedad otomana. Muchas concubinas liberadas enfrentaron pobreza y ostracismo, ya que no tenían habilidades para sobrevivir fuera del palacio. Algunas encontraron refugio en comunidades religiosas, mientras que otras se convirtieron en narradoras de historias, compartiendo sus experiencias con las generaciones futuras. Estas historias, aunque fragmentadas, han sido esenciales para los historiadores que buscan reconstruir la vida en el harén. 1900 en fuentes como las Memorias de Leila Saz, una concubina del siglo XIX, ofrecen detalles vívidos sobre la vida diaria y los desafíos de la transición. El estudio del harén también ha generado debates académicos. Algunos historiadores, como Leslie Pierce, argumentan que el harén era un espacio de poder femenino, donde las mujeres podían influir en la política a pesar de su esclavitud. Otros, como Madeline Silphy, sostienen que esta visión romantiza un sistema inherentemente opresivo. La verdad probablemente está en el medio. El harén ofrecía oportunidades limitadas de poder, pero solo a costa de un sufrimiento inmenso. Este debate nos invita a cuestionar cómo interpretamos el pasado y cómo las narrativas de poder pueden ocultar historias de explotación. El impacto del harén en la cultura popular sigue siendo significativo. Películas y series modernas, como Muhteshem Yüzyıl, El siglo magnífico, han popularizado la imagen del harén como un lugar de intriga y romance, pero a menudo ignoran su brutalidad. Estas representaciones, aunque entretenidas, perpetúan mitos que ocultan la verdad. Como espectadores, tenemos la responsabilidad de mirar más allá de estas imágenes glamorosas y buscar las historias reales de las mujeres que vivieron y murieron en el harén. Al reflexionar sobre el harén, también debemos considerar su relevancia para las luchas actuales por los derechos de las mujeres. La opresión de género, el tráfico humano y la explotación sexual no son reliquias del pasado, son realidades que persisten. Al aprender sobre el harén, podemos inspirarnos en la resiliencia de estas mujeres para abogar por un mundo donde nadie sea tratado como mercancía. Su historia es un llamado a la acción, no solo para recordar, sino para actuar contra las injusticias de nuestro tiempo. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.